Chicos. Eh, Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Rafael y en la jornada del día de hoy domingo, vamos a estar realizando unos ejercicios. Entonces, la idea es, pues como tenemos únicamente una hora para física en general, en el horario de 2 a 3, entonces de 2 a 2 y media vamos a estar revisando los temas de física uno y vamos a intentar realizar el planteamiento, ¿sí? Entonces, eh, pues se lo planteamos el ejercicio como los puntos importantes a analizar y ya el desarrollo del mismo, pues lo dejamos para que ustedes lo realicen y sin embargo si tienen alguna duda, pues con gusto nosotros pues volvemos a plantear el ejercicio y la resolvemos, por eso no hay ningún problema. Pero pues la idea es que pues tengamos varios ejercicios para de esta forma poder hacerlo más óptimo y de una manera mucho más sencilla y práctica. ¿Listo? Entonces, si recordamos, esta semana nosotros estuvimos viendo las leyes de Newton y la fricción, entonces vamos a estar realizando ejercicios de estos temas. El primero que nos mencionan dice, el bloque A de la figura 5.64 pesa 1.2 newtons y el bloque B pesa 3.6 newtons. El coeficiente de fricción cinética entre todas las superficies es de 0,3. Determine la magnitud de la fuerza horizontal F necesaria para arrastrar el bloque B hacia la izquierda con rapidez constante. Allá nos dan varios datos, por ejemplo, eh, nos dicen que es con rapidez constante, entonces sabemos que la aceleración va a ser cero. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas igual a cero. Y nos dan dos diferentes casos. Nos dicen si A descansa sobre B y se mueve con él o si A no se mueve. ¿Listo? Entonces, primero, el análisis consiste siempre, chicos, en entender qué es lo que va a pasar. Entonces nosotros tenemos nuestro cuerpo, queremos mover a B con una velocidad constante y nos piden hallar la fuerza F para ambos casos. Entonces, en el primer caso, si nosotros lo redibujamos acá, y acá tenemos una fuerza F, ¿sí? Entonces, recordemos algo, chicos. Como queremos que uno, recordemos lo que dice, nos dice si A descansa sobre B y se mueve con él. Entonces, nosotros este ejercicio lo podemos plantear de la siguiente forma. Nosotros podemos hacer el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. Entonces, para B, ¿qué tendríamos? Tendríamos el peso, ¿sí? Que sería W. Tendríamos la normal del piso, llamémosla normal del piso. También tendríamos la normal que le hace el bloque, entonces iría para abajo, ¿sí? Sería la normal de A. Tendríamos acá la fuerza F. Como este cuerpo se está intentando mover hacia la derecha, el piso le hace una fuerza opuesta. Entonces esta va a ser la fuerza de fricción con el piso, ¿sí? Y asimismo, como entre estos dos también hay fricción y este bloque se intenta mover hacia la izquierda, el bloque le va a hacer una fuerza hacia la derecha. Entonces tendríamos una fuerza de fricción en A, ¿sí? Y que si nosotros pasamos todo eso a nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿qué tendríamos? Tendríamos el cuerpo B, ¿sí? Tendríamos
W, ¿sí? ¿Qué más tenemos hacia abajo? La normal de A, entonces la pintamos acá a un ladito. Normal de A. Hacia arriba que tenemos la normal de P, del piso. Hacia la derecha tenemos la fuerza. Y hacia acá tenemos la fuerza de fricción de A y la fuerza de fricción con el piso. ¿Sí? Entonces así nos quedaría reducido esto. Si quieren, volvemos a plantear este del peso en B, de manera que quede un poco más. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, ¿qué valores tenemos? Tenemos W en B. Bueno, esto, si lo planteamos, sumatoria de fuerzas en X y en Y, recordemos que en Y ni siquiera se mueve y en X se mueve pero a velocidad constante. Entonces en ambos ejes será sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces planteamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Y qué tendríamos? Todo, sí, pues yo lo voy a tomar positivo en esta dirección y positivo en esta dirección. Entonces, ¿qué tendríamos? Fuerza de fricción de P más fuerza de fricción de A menos F igual a 0. Y si hago una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿qué tendríamos? La normal del piso menos la normal de A menos el peso en B igual a 0, ¿cierto? Tendríamos entonces dos ecuaciones y si nosotros revisamos cuántas incógnitas tenemos, el peso en B lo tenemos, eh, solamente tendríamos el peso en B, ¿sí? Tendríamos realmente tres incógnitas, que serían la normal del piso, la normal de A y la fuerza. ¿Por qué no cuento estas fuerzas de la fricción? Porque recordemos que esta fuerza de la fricción, esto yo lo puedo escribir como mu por la normal en A. Y esta, digo, por la normal del piso. Y esta fuerza de la fricción, discúlpenme, y esta fuerza de la fricción la puedo expresar como mu por la normal en A, ¿sí? Entonces, si nosotros revisamos, las únicas incógnitas que tenemos es normal, normal y la fuerza F. Pero tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas y dos ecuaciones. No lo podemos resolver, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Pues primero, reducimos esto un poco para seguir trabajando acá. Entonces, como ya tenemos este análisis, pues entonces ahora hacemos el análisis de la fuerza A. Entonces, ¿qué tenemos en A? Entonces nosotros dibujamos a A y ¿qué va a ser A? Entonces A va a tener el peso de A, ¿sí? Como él está sobre B, entonces B le hace una normal, que lo vamos a llamar normal de A, porque recordemos que normal de A y normal de A son iguales, ¿sí? Y si B se mueve, si B, por más de que esto sea una fricción estática, ¿sí? Esta ya sería una fricción dinámica, eso sí cabe aclararlo. Ese sería un coeficiente dinámico porque se está moviendo. Uy, perdón. Esta es la del piso, entonces esta sería la normal de P y esta sería la fuerza dinámica porque con respecto al piso ella se está moviendo. Mientras que acá esta sería el coeficiente de fricción dinámica. ¿Listo? Entonces nosotros revisamos este cuerpo, ¿sí? El cuerpo de A
Acá me hizo falta aclarar esto. Este es B, este es A, ¿sí? Entonces, continuando con esto, entonces este cuerpo va a sentir una fricción con B, ¿cierto? Porque así estén quietos, hay una fuerza, hay una intención de movimiento. Siempre va a ser contraria a la que siente B. Entonces, ¿qué siente A? Si B siente que A lo arrastra hacia la izquierda, A va a sentir que B lo arrastra hacia la derecha y va a ser la fuerza de fricción de A. ¿Sí? Es importante que en todas las fuerzas que hay de contacto, siempre una es contraria a la otra. Entonces, en este caso, B siente que A lo arrastra hacia un lado, A que lo arrastra hacia el otro. Es por esta fuerza que ella se desbalancea y se mueve para el otro lado. ¿Sí? Entonces, nosotros revisamos y si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, bueno, si primero planteamos nuestro diagrama de cuerpo libre, esto va a ser peso de A normal de A y fuerza de la fricción de A. Y en esto podríamos, como lo que nosotros necesitamos es solamente una ecuación, pues podríamos decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y que la normal de A es igual al peso en A. Y obtendríamos nosotros nuestra otra ecuación. Sin embargo, chicos, es importante que nosotros, pues ya acá nosotros tendríamos entonces tres ecuaciones y tres incógnitas. ¿Cómo podemos realizar este procedimiento? Reemplazamos acá la normal de A como WA, ¿sí? Y podríamos despejar la normal de P, con eso hallamos en esta ecuación F. Sin embargo, son dos ecuaciones y esto se puede hacer de una manera más sencilla. ¿Cuál es esa manera? Recordemos nosotros que como ambos cuerpos no tienen movimiento relativo entre ellos, ¿qué vamos a tener? Vamos a hacer de cuenta que tenemos un único cuerpo, ¿sí? Sobre el cual está una fuerza F. Entonces, si nosotros hacemos un diagrama de fuerzas acá, ¿qué tenemos? Tenemos esto, ¿sí? En donde la fuerza F está para acá. Tenemos un peso total, ¿sí? Que lo vamos a escribir como peso total. Tenemos una normal con el piso. Y como el cuerpo se intenta mover hacia la izquierda hay una fricción con el piso hacia la derecha, ¿sí? Que sería una fuerza de fricción con A. ¿Listo? Eso es, si se dan cuenta, es de una manera mucho más simplificada que esta. ¿Por qué? Porque estamos descartando las fuerzas de fricción y contacto que hay en esta zona. Entonces, si nosotros planteamos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿qué vamos a tener? Peso total normal del piso, ¿sí? Vamos a tener una fuerza de la fricción de A, vamos a tener una fuerza F. Y esto, pues sencillamente como lo que nos preguntan es, pues bueno, podemos acá hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, lo que nos daría que la normal del piso es igual al peso total, bueno, menos el peso total es igual a 0, ¿sí? Y tendríamos que la fuerza de la fricción menos F es igual a 0, ¿sí? Donde esta fuerza de la fricción es mu por la normal. Y si se dan cuenta, eh, disminuimos muchos términos y esto se simplifica de una manera mucho más sencilla, ¿sí? Entonces es importante pues tener entendido esto, chicos,
Yo creo que esta sería la solución más sencilla porque es a la hora de la verdad la hora más práctica y la fórmula o la forma más sencilla de realizar este tipo de ejercicios. Entonces, eso digamos sería cuando un cuerpo sobre otro están quietos, ¿sí? Lo que les digo, esas son cositas que nos ayudan a simplificar esto. ¿La podemos hacer de ambas formas? Sí. ¿Nos va a dar lo mismo? Sí. Y sería bueno que, digamos, ustedes intentaran realizar estos dos ejercicios, bueno, este único ejercicio de ambas formas, y se diesen cuenta que va a dar igual. ¿Listo? Ahora entonces vamos a analizar este otro. Entonces, de hecho acá, si ustedes se dan cuenta, si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿qué me va a dar? Que mi fuerza de la fricción de A es igual a 0, ¿sí? Entonces, como esta fuerza de la fricción de A es igual a 0, acá se me simplifica este término y me va a quedar realmente lo mismo, porque la normal del piso me va a quedar la suma, ¿sí? Me va a quedar del peso de A más el peso de B, y pues va a ser mu por la multiplicación de los pesos igual a F. Entonces, háganlo, plantéenlo y se van a dar cuenta que es totalmente igual. Pasamos entonces acá y tenemos esto. Acá ya los cuerpos no se van a mover como uno solo, porque hay una cuerda que hace que A se mantenga quieto. ¿Listo? Entonces planteamos lo mismo para B. Y para B nos damos cuenta que es igual. Va a ser el peso de B, va a ser la normal del piso, ¿sí? Va a ser la normal de A, va a ser la fuerza F, vamos a tener una fuerza de la fricción con B, con el piso, perdón, de la misma forma como la teníamos ahorita, y también una fuerza de fricción en A, con A, ¿sí? Entonces realmente este y este planteamiento son iguales, porque a B yo no le estoy cambiando nada. Entonces yo podría copiar esto y decir pues que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Si se dan cuenta es exactamente el mismo análisis, porque yo a B no le cambié nada. Entonces me sirve el mismo planteamiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con A? Y ahí sí ya vamos a notar que hay una pequeña cosita que cambia. Tenemos nuestro cuerpo en A, el cual tiene un peso en A, ¿sí? Tiene una normal A, ¿sí? Que le hace el cuerpo B. Tiene una fuerza de la fricción como habíamos planteado, ¿sí? Que es la reacción de esta fuerza de la fricción. Pero aparte de eso, él tiene una cuerda. Como él tiene una cuerda, él tiene una tensión en esta parte. Entonces ya nos vamos a dar cuenta de que realmente va a haber un pequeño cambio. Entonces, acá nosotros habíamos dicho que tenemos tres ecuaciones, ¿cierto? Y vamos a resolver acá. Entonces, lo mismo, planteamos nuestro eje. ¿Qué tenemos? El peso en A. Tenemos la normal en A. Tenemos la tensión. Y tenemos la fuerza de fricción en A. ¿Listo? Si nosotros de igual forma planteamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿qué vamos a tener? La normal de A menos el peso en A, esto igual a 0. Y en Y, sumatoria de fuerzas, perdón, y en X, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué vamos a tener, chicos? En X vamos a tener una tensión menos una fuerza de la fricción en A igual a 0. Ya acá entonces,
si nosotros revisamos cuántas incógnitas tenemos, nos sale una incógnita de más, ¿sí? Tenemos la normal y la tensión. Como a mí lo que me preguntan es la fuerza, ¿sí? Revisemos que lo que nos preguntan es la fuerza horizontal. El procedimiento va a ser el mismo. De esta ecuación despejo la normal de A, la meto acá, con esa despejo la normal de P, con eso planteo mis dos fricciones y finalmente con eso voy a obtener una fuerza. ¿Va a ser una fuerza diferente? Sí, chicos, va a cambiar el valor. Ya que si nos preguntasen en adicional cuál es la tensión, pues entonces de esta última ecuación de sumatoria de fuerzas en X, puedo hallar el valor de la tensión, que va a ser igual a la fricción la fricción con el cuerpo en A. ¿Listo? Plantéenlo, muchachos, reemplácenlo con los valores. Recuerden que lo único que nosotros tenemos son los pesos de A y de B. Y pues este sería el planteamiento para ambos casos. Para el primer caso yo les recomiendo que lo hagan de esta forma, es la forma más sencilla. Y ya para este caso, si es necesario, acá sí ya no podemos decir que queremos simplificarlo porque realmente nos toca hacer el análisis de ambos cuerpos. ¿Listo? Pasamos a este y lo que nos dice es el bloque B con masa 5 kilogramos descansa sobre el bloque A cuya masa es de 8 kilogramos. A la vez, este está sobre una mesa horizontal. No hay fricción entre el bloque A y la mesa, pero el coeficiente de fricción estática entre el bloque A y B es de 0,75. Un cordón ligero atado al bloque A pasa por una polea sin masa ni fricción con el bloque C colgando en el otro extremo. ¿Qué masa máxima se puede tener el bloque? ¿Qué masa máxima puede tener el bloque C? De modo que A y B aún se deslicen juntos cuando el sistema se suelte del reposo. Otra vez, muchos datos en un solo enunciado. Entonces empezamos a revisar y pues la primera sería que nos dicen que A y B se deslicen juntos. Como nos dicen que se deslicen juntos, tienen que tener una misma aceleración. Entonces ya sé que yo lo puedo plantear como un solo cuerpo, ¿cierto? Me simplifica mucho el caso. Y luego también nos dicen el sistema se suelta del reposo. Entonces, como el sistema se suelta del reposo, él está en cero y se va a empezar a mover. Entonces, de 0 a una velocidad Bx, él va a tener una aceleración. Entonces, yo puedo decir que tanto mi cuerpo C tiene una aceleración para abajo, como mi cuerpo A y B tienen una aceleración hacia la derecha, ¿sí? Entonces, planteemos el método sencillo, ¿sí? Que no es que no sea correcto, sino que es más sencillo de realizar y es mis dos bloques juntos porque me piden que no tenga movimiento relativo entre ellos, ¿sí? ¿Qué fuerzas tendría yo? Tendría el peso total, tendría la normal del piso, tendría fricción con la mesa, no porque me dicen que no hay fricción, y tendría una tensión T del cable, ¿sí? Que si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, perdón, ¿qué voy a tener? Igual a masa total por aceleración. ¿Cuáles son estas fuerzas? Sería entonces tensión igual a masa total, es decir, masa de A más masa de B por la aceleración. Y de sumatoria de fuerzas en Y, que realmente no sacaríamos nada, igual a 0, ¿qué tendría? La normal del piso es igual al peso de A más el peso de B. ¿Listo? Ese sería mi análisis para el primer cuerpo. Recuerden por qué lo tomamos así, porque acá me dice claramente, de modo que A y B aún se deslicen juntos. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que ambos tienen una misma aceleración. Ahorita vamos a plantearlo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no se mueven con la misma aceleración
o cómo yo podría hacer este mismo análisis, pero tomando ambos cuerpos por separado. ¿Listo? Si nosotros revisamos entonces cuántas incógnitas tenemos. Tenemos la tensión, la aceleración y la normal. La normal de esta se resuelve, ¿sí? De acá, sí, lo que yo tengo es que tengo una ecuación y dos incógnitas. Me hace falta otra ecuación. Entonces, para eso, lo que yo hago es analizar mi cuerpo C, ¿sí? Entonces, mi cuerpo C va a ser este. Él tiene un peso, WC, y él está alado por una cuerda T, ¿cierto? No tiene ninguna fuerza en X. Entonces, si nosotros revisamos, algo importante es que tanto el cuerpo C tiene la misma aceleración que estos dos. ¿Por qué? Porque es una cuerda inextensible, chicos. ¿Qué pasa? Si un cuerpo se mueve con cierta velocidad, el otro cuerpo se va a tener que mover con el mismo movimiento. ¿Por qué razón? Porque es una cuerda fija, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes están atados con una cuerda a otra persona. Si la persona corre a 2 metros por segundo, así ustedes sean mucho más lentos, los va a jalar y ustedes se van a mover a 2 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, si yo hago mi sumatoria de fuerzas en Y acá, ¿a qué va a ser igual? Ah, bueno, acá me hizo falta algo y es indicar que este cuerpo, bueno, me hizo falta acá hacer mi diagrama de cuerpo libre, perdón. Tengo mi peso, tengo mi normal con el piso, la tensión y en adicional, recordemos que no la podemos colocar en el mismo diagrama, una aceleración. Y acá tendría yo esto mismo y la aceleración dibujada acá. Y que si yo planteo esto como un diagrama de cuerpo libre, que a muchos proveedores les van a permitir válido eso. Muchos otros prefieren el diagrama de cuerpo libre en limpio. Entonces, no hay problema, hacemos ambos. Peso del cuerpo, peso del bloque C, tensión, y esto se mueve con una aceleración para abajo. Cuando entonces nosotros planteemos nuestra sumatoria de fuerzas, ¿qué tenemos? Sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos? Tensión para arriba positiva menos el peso de C igual a menos masa de C por la aceleración. ¿Por qué menos? Porque revisemos que nuestra aceleración va para abajo. Entonces, como va para abajo, yo necesito pues que por ecuaciones se cumpla lo mismo, ¿sí? Entonces tendríamos esto, tensión menos el peso igual a menos masa por aceleración. Y revisamos cuáles serían nuestras variables que no conocemos, tensión y aceleración. Entonces, ¿qué tenemos, chicos? Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Qué podemos hacer? Como lo que nos piden es la aceleración, digo, nos dicen qué masa C tendrá. Entonces, eh, um, nom, 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 entonces nosotros, la fricción, el coeficiente, ta, ta, ta. Entonces acá, chicos, discúlpenme, no lo había leído bien. Nosotros tenemos tensión, masa de A y masa de C que no conocemos. Tenemos tres ecuaciones y dos incógnitas. ¿Cómo podemos hallar la otra? Analizando estos dos bloques. Entonces, en este caso se nos hace necesario el análisis de ambos bloques. Entonces, si partimos del bloque de abajo, ¿sí? Del bloque A, nosotros tenemos que es el peso en A, la normal de B, ¿sí? Tenemos que es la tensión y tenemos que el bloque A, cuando esto se intente mover, va a ejercernos una fricción opuesta, fuerza de la fricción, ¿sí? Que si nosotros planteamos esto, no voy a hacer el diagrama de cuerpo libre ya por tiempo, chicos. ¿Qué nos quedaría? Ah, bueno, y acá la normal del piso.
Entonces, si yo hago una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿qué tengo? Que la normal del piso menos la normal del bloque B menos el peso de A es igual a 0. Y en X tendría yo que sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, me queda tensión, menos fuerza de fricción en A igual a 0. A masa por aceleración, disculpe. Masa de A por la aceleración. ¿Cuál es la fuerza de fricción de A? La normal de A por μ. Entonces, si yo hago mi análisis de mi bloque A, voy a tener el peso de A, la normal, perdón, el peso de B, la normal de B y la fuerza de fricción, la reacción, que sería en esta dirección. ¿Sí? De tal manera que yo puedo de acá despejar, puedo hallar acá mis valores y ¿qué tendría? Si yo hago sumatoria de fuerzas en Y acá, tengo que es igual a 0 y me queda que la normal de B menos el peso de A es igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en X igual a masa de B, ¿sí?, por la aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas? La fuerza de fricción A, ¿sí?, igual a masa de B por la aceleración. De entonces, lo que nosotros obtenemos es que de esta ecuación de Y, yo puedo hallar la normal, ¿cierto? Puedo hallar esta normal, despejando porque ya tengo la masa de A. Como ya tengo la normal de B, pues yo sé que esta fuerza de fricción en realidad es el μ que me dan por la normal de B, ¿sí? Ya que la normal de B es la que está entre ambas superficies. Como ya tengo esta fuerza de fricción, ya tengo mi aceleración, ¿sí? Puedo hallar mi aceleración y me vendría entonces acá a mi sumatoria de fuerzas. En Y pues podría hallar la normal de P porque ya tengo ambas normales, y en X ya tengo la fuerza de fricción en A, que recordemos otra vez que es μ por la normal de B. Ya tengo mi aceleración, puedo hallar mi valor de tensión. Y ahora me vengo para mi bloque C. Como la tensión ya la tengo y ya tengo la aceleración, puedo hallar mi masa de C, ¿sí? Disculpen, es un procedimiento, disculpen de pronto lo rápido, es un procedimiento que realizamos pues de esta forma, primero partiendo de esto y luego llevándolo acá. En este caso, nos dimos cuenta que planteándolo como un todo, no podemos llegar a hallar todos los valores, nos hace falta una ecuación. Entonces era lo que yo les decía, no siempre podemos hallar esta, llamémoslo, simplificación o ayuda, ¿sí? Entonces chicos, no siendo más, los dejo porque creo que ya ahorita nuestro compañero Jonathan está resolviendo ejercicios de física 2 por si tienen dudas de ellos. Les recuerdo que la próxima semana, de lunes a jueves, el día correspondiente, nos estaremos viendo. Que tengan una feliz tarde. Cualquier duda que tengan nos la pueden hacer a través de los comentarios. Y hasta luego, chicos.